Bien, entonces en esta segunda parte ya vamos a avanzar a la siguiente alteración, que viene a ser el restrictivo. Y he puesto al propósito un círculo indicando que el problema restrictivo, como también le dije al principio, es un problema tanto de las vías aéreas como de la circulación. ¿Qué significa restricción? ¿No? Restricción. Aquí tenemos algunos conceptos. La expansión del pulmón está restringida, o sea, el pulmón no puede expandirse, ¿no? Tal vez un ejemplo muy tosco o brusco sería, por ejemplo, pues el que alguien nos tenga atrapado de aquí del tórax y no podemos respirar, ¿no? Entonces, no podemos expandir el tórax, ¿no? Entonces la expansión del pulmón está restringido. Y generalmente nosotros vamos a decir que tenemos una alteración fisiopatológica restrictiva cuando la capacidad vital está en menos del 80% del valor predeterminado. O sea, hay cálculos, se calcula cuándo más o menos debe ser la capacidad vital de esta persona. Y si usted dice que debe tener, cuando se calcula que tiene menos del 80%, puede tener una capacidad restrictiva. El volumen de aire corriente es normal o aumentado. Miren. Ahora lo vamos a ver. Y la resistencia de las vías aéreas es normal. O sea, contrario a lo que vimos hace un momento. Mientras hace un momento nosotros veíamos que la resistencia a las vías aéreas estaba aumentado, aquí es normal. A ver, vamos a ver qué pasa. Tiene algunas sinonimias. Una de estas características del proceso restrictivo es lo que se llama fibrosis pulmonar intersticial difusa. Tiene sinonimia estos términos, ¿no? Pero la que usamos es fibrosis pulmonar, ¿no? Y tiene algunas características anatomopatológicas, ¿no? Hay infiltración de linfocitos y células plasmáticas, aparición de fibroblastos y depósitos de colágeno, destrucción de la estructura alveolar y la cicatrización produce quistes, el cual vamos a llamar pulmón en panal de abeja, ¿no? Miren ustedes. Volvemos a la esquemita anterior, miren ustedes, aquí tenemos lo que ya hemos repasado N veces, ¿no? N veces, ¿no? Aquí está el tejido peribronquial, contiene esta estructura, aquí está el tubo y aquí está la luz que tiene determinado diámetro. Uy, perdón. Que tiene determinado diámetro. Ya vimos lo que sucede en el enfisema. En el enfisema se destruye el tejido peribronquial, entonces este tubo, como es un tubo flexible, se contrae. ¿Y qué cosa pasa? Disminuye la luz. Pero quiero que miren esta figura, miren ustedes, que sucede en la fibrosis. Esto que tiene esta estructura así de este grosor de línea según este esquema, miren cómo se engruesa. Entonces es como si cambiáramos, pues usáramos una liga de más grosor que va a tirar alguna cosa, entonces lo va a tirar con más fuerza. Entonces miren la luz tubular, que tenía este diámetro acá, y cómo sucede aquí. Entonces, como ustedes se darán cuenta, obviamente aquí no puede haber obstrucción, porque si el tubo está más dilatado, no podemos decir que hay obstrucción. Entonces, esa es la característica del proceso restrictivo. Número uno, que la capacidad vital disminuye más del 80% de su valor predeterminado y que no existe obstrucción de las vías aéreas. Aquí tenemos lo que dijimos el pulmón en panal de abeja. Miren ustedes la cantidad de huequitos que existe. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede en la espirometría? En la espirometría, si no existe restricción, perdón, si no existe obstrucción, la curva tiene que ser igual. Ahí está. La misma tendencia. Volvemos a repetir lo que dijimos hace un momento. En este esquema que está puesto aquí normal, nosotros decimos que la capacidad vital es 5 litros. Y el volumen expiratorio que hizo en el primer segundo, 4 litros, total 80% en el primer segundo. En el caso restrictivo,
o sea, lo que vimos acá. Fibrosis pulmonar difusa. Miren, la luz que tiene. ¿Cuánto es la capacidad vital en este caso? 3.1. 3.1. ¿Cuánto votó en el primer segundo? 2.8. Porcentaje, 90%. Obviamente, como ustedes ven, pues aquí no existe obstrucción. Lo que ya dijimos hace un momento lo estamos sustentando. Aquí para recordarles lo que estudiamos el año pasado, que son volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado decíamos que para estudiar una espirometría había que tener 4 puntos referenciales, que son estos que están de rojo acá? Y teníamos 4 capacidades, 4 volúmenes, perdón. Este volumen que entra y sale de los pulmones se llama volumen de aire corriente. Volumen de aire corriente. El aire que yo puedo adicionar más hasta rellenar hasta lo máximo. Volumen de reserva inspiratoria. Este aire que yo adicionalmente puedo botar, volumen de reserva expiratoria. Y el aire que yo no puedo expulsar por más esfuerzo que haga, se llama volumen residual. Volumen residual. La suma de 2 o más volúmenes nos daban las capacidades. Y en la que ya vimos hace un momento, la capacidad vital, ¿no? Lleno bien mis pulmones de aire hasta acá, lleno. Y después boto todo lo que puedo. Hasta acá. Ese aire que yo boto se llama capacidad vital. ¿Y qué cosa es la capacidad vital? Aquí está, capacidad vital. La suma de la volumen de reserva inspiratoria, más el volumen de aire corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Todo eso. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando uno está... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahí lo dejamos, recordar y sobre volúmenes volúmenes y capacidades pulmonares. También recordamos de que para medir ese aire que no podemos botar, ¿no? Que por más esfuerzo que no vamos a usar, una de las técnicas es el método de dilución con helio. Aquí tenemos nuestro espirómetro, el cual vamos a poner una mezcla de aire con helio. Helio, hasta acá. Después de eso se abre esta llavecita y se conecta el pulmón del sujeto con la campana. Al cabo de 10 minutos, este aire, que tiene pues mira un montón de puntitos rojos, se mezcla con el que está acá. Lo bueno es que el helio no pasa a la sangre. Entonces, el helio que nosotros ponemos aquí desde un inicio está acá. Y obviamente como estamos aumentando un volumen de aire que tenemos distribuido acá, la concentración disminuye, como se ve más raro. Y aplicando esta fórmula, nosotros podemos determinar el volumen residual. Y que como lo vemos aquí en esta siguiente tabla, aquí tenemos, miren ustedes, un varón de 1,70 metro cuadrado de superficie corporal, como son de los que me están escuchando, ¿no? Harold, ¿estás, por ejemplo? Harold, Harold, ya se fue, por ejemplo, Harold, ¿no? Él tiene, por ejemplo, un volumen residual de 1200. Y en el caso de una chica de 1,60 m, ¿está Cristel? ¿Estás Cristel? Sí, doctor, aquí estoy. Tu volumen residual es más o menos 1 litro, ¿no? Se mediría de esta forma, ¿no? De esta forma. Y así, como estudiamos el año pasado, los volúmenes y capacidades pulmonares van a variar con el sexo, mujer, varón, con la edad y con la talla. Con la edad y con la talla. ¿Tenemos?
Disminución de la capacidad vital, la característica importante, disminución de la capacidad vital. Y el volumen de aire corriente puede ser normal o elevado. Normal o elevado. Aquí tenemos un corte histológico, esto viene a ser un capilar, C es capilar, y dentro del capilar obviamente tiene que haber, ¿qué cosa? Sangre. Aquí tenemos un linfocito, aquí tenemos un hematíe capilar. Y aquí, ¿qué cosa es? Alveolo, que tiene que haber aire. Esta pared es la membrana alveolo-capilar. Como definíamos el año pasado, una membrana es la estructura que separa dos compartimentos. En este caso está separando un compartimento que tiene aire, el alveolo, de otro compartimento que tiene sangre. A través de esta membrana el único intercambio normal que existe es de oxígeno y CO2. Aquí normalmente no se debe no intercambia nada más. Normalmente. Normalmente no hay más intercambio. Muy bien, este es el corte histológico. En este esquema vamos a analizar aquí lo que tenemos. Este es el núcleo de la célula endotelial. Y aquí tenemos el endotelio, la pared interna. Miren, endotelio. Esta pared interna. Aquí tenemos, ¿qué cosa será? Pues un hematíe, ¿qué estructura será esta que representa? Un glóbulo rojo, parece que ha puesto aquí el glóbulo rojo. Ahí está. Y este es el núcleo de la célula epitelial, EP, que está aquí afuera. La célula epitelial. Entre los dos, ¿qué cosa hay? El espacio intersticial. En este espacio intersticial, según este autor, aquí hay una pequeña cantidad de colágeno. Una pequeña cantidad de colágeno. Y el resto líquido. Líquido intersticial. Todo el resto. Este esquema es un esquema de lo que está sucediendo acá, normalmente. Y tenemos núcleo, el núcleo del uno, el núcleo del otro, etc. Y esta pared se va a caracterizar por eso. Al costado he puesto, miren, una figura donde hay colágeno por todo sitio. Miren, y el grosor de las paredes. Glóbulo rojo, plasma. Miren. Pero está lleno de colágeno. Entonces, esta entidad denominada fibrosis pulmonar intersticial difusa va a tener las siguientes características fisiopatológicas. Primeramente, disnea, o sea, la sensación de falta de aire, con una ventilación rápida y superficial. Rápida, ¿no? Rápida y superficial. Reducción de los volúmenes y capacidades pulmonares, ya lo dije. Volumen expiratorio forzado en un segundo, normal o elevada. La vía aérea está distendida. Obviamente la resistencia a las vías aéreas es normal o baja. Los pulmones, la distensibilidad está reducida, como tiene tanto colágeno, tanta elástico grueso, entonces la distensibilidad está reducida. Hay hipoxemia, porque estas paredes, imagínense, pues son mucho más gruesas para intercambiar, pues, ¿no? Aquí miren cómo se ha engrosado la pared aquí para que haya intercambio gaseoso entre la sangre y el alveolo. Es una pared mucho más gruesa que comparada con esta, entonces va a haber dificultad. Difusión disminuida, hipoxemia en el ejercicio, PCO2 normal o baja, vamos a ver en qué circunstancias, y la resistencia vascular pulmonar aumentada. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Ajá. ¿Qué pasa en la fibrosis? Engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Disminución del coeficiente de difusión de la membrana. Coeficiente de difusión. ¿Alguien me puede hablar de coeficiente de difusión? A ver, otra persona que quiera opinar, diferente a la señorita Ríos, por ejemplo, que opinó muy bien hace un momento. ¿Algún otro alumno, por favor? Recordando fisiología. ¿Nadie?
¿Se acuerdan? El año pasado hablábamos del coeficiente de difusión, estaba compuesto por dos factores. El factor coeficiente de solubilidad y el gradiente, al gradiente de gases, de presión de gases. Nosotros decíamos que, por ejemplo, el CO2 es 24 veces más soluble que el oxígeno en el agua. O sea que el agua acepta al CO2 24 veces más fácilmente. Entonces, es como si yo quisiera nadar con ustedes o con uno de ustedes que nade muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted o el nadador, un campeón olímpico o un alguien que está preparando para la Olimpiada, va a nadar 24 veces más rápido que yo. A ese podría ser el ejemplo. Y el otro factor es la gradiente de presión. En líneas generales, en un alveolo normal, ¿no? En un alveolo normal, como sucede esto, ¿no? Aquí, y tenemos que el oxígeno pasa del alveolo a la sangre y el CO2 en sentido contrario. La diferencia entre uno y otro es 20 veces. 20 veces. O sea, el CO2 es 20 veces, su coeficiente de difusión es 20 veces más que la del oxígeno. 20 veces más. Entonces, ante cualquier engrosamiento que exista en esta pared, ya sea por fibrosis o por edema, el que sufre, ¿quién va a ser? El oxígeno. Es como si en este, que digo, para yo nado con uno que se está preparando para las Olimpiadas, todavía me pone en una piscina de 50 metros, me pone en una piscina de 100 metros, con más razón pues me va a ganar más, ¿no? Porque el ancho ha aumentado. Entonces más dificultad voy a tener yo, el oxígeno va a tener más dificultad. Entonces, en los casos de fibrosis, y también en los casos de edema pulmonar, por ejemplo, va a haber algunas manifestaciones de esto. A ver, ya que la señorita Ríos tan gentil, ¿sigue la señorita Ríos? ¿Me está escuchando o ya se fue? Señorita Ríos, Sí, doctor. a ver, cuéntame. Imagínate tú que te pones a hacer ejercicio en este momento, ¿m? Y pues al rato, unos 10 minutos de un ejercicio, de correr y irte a la esquina y regresas, y respiras como cansado, que es evidente para todos. ¿M? Esa es tu circunstancia A, que te has ido corriendo a comprar, dije, en los 10 minutos que yo de tolerancia, uy, tengo que comprar pan, por decir, te fuiste corriendo 2 cuadras a la panadería y regresaste. Te tienes corriendo porque a las 6:15 teníamos que estar acá. Bueno, eso fue un hecho que tú corriste y incrementaste tu respiración. Muy bien, ahora simula eso. O sea, no has corrido, estás sentadita acá y simula como si tú estuvieras cansado. Entonces vas a respirar como si estuvieras respirando hace un momento. ¿En cuál de las dos circunstancias estás tú hiperventilando? ¿En una, en otra o en ambas? En la primera, O sea, cuando corres, cuando te fuiste corriendo hasta comprar tu pan y regresar, ahí estás hiperventilando. ¿No es cierto? sí. ¿Y en la segunda? No, porque eso lo estoy simulando. ¿Cómo? No, porque solo estoy simulando. Solamente porque estás simulando. Muy bien, la señorita, mi otra alumna, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Roxana, no, Roxana Escajos, no están. Ah, Patricia, cuéntame, ¿tú qué opinas, Patricia? Mm, En la segunda estoy hiperventilando, en las dos estoy hiperventilando.
En las dos estás hiperventilando, ¿no? Muy bien, ya van dos opiniones. ¿Alguien quiere opinar diferente, un caballero? Doctor, en la dos está hiperventilando, sin embargo, Muy bien. en la segunda ¿Cuál es tu hay apellido? Un ratito, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál? Granados, doctor. Gran- Granados. Granados, muy bien, Granados. Sí, creo, en la dos está hiperventilando, sin embargo, en la segunda hay un exceso de CO2, ya que el cuerpo, en este caso, fisiológicamente no necesita el organismo, ya que no hay un consumo de oxígeno. Entonces hay un exceso de CO2 también. Muy bien. Porque sí, hay un desgaste, ¿no? Segunda, es necesario, porque hay una ventilación, hiperventilación en ambos. Muy bien. Pues no. ¿Qué pasa con la señorita Ríos que se fue corriendo inicialmente a comprar pan porque si no se cierra la panadería y el doctor ha dado más que 7 minutos, 5 minutos, tuve que ir corriendo a regresar? Ha tenido que usar, para ir corriendo generalmente se usan los músculos de la pierna, del glúteo, para ir corriendo, etc. Entonces esos músculos consumen más oxígeno y producen más CO2. ¿Dónde están nuestros depósitos de consumo? ¿Dónde reducir? En la atmósfera. ¿A dónde hay que botar el exceso de CO2? A la atmósfera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Respirar más. Al respirar más, yo estoy cargando más oxígeno y botando más CO2. Entonces, lo que necesito de oxígeno lo repongo y el exceso de CO2 que estoy produciendo por correr lo estoy botando. Situación A. Situación B. Voy a simular como si estuviera cansado, pero mis músculos no se mueven. Ni están consumiendo más oxígeno, ni están produciendo más CO2. Entonces yo al ingresar más aire a mis alvéolos, ocurre creo lo contrario que me ha hecho el señor Granados. Al ingresar más aire a mis alvéolos, si bien es cierto, yo ingreso más oxígeno, pero arrastro más CO2, elimino más CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, mi CO2 va a bajar. Y a pesar que es un elemento de desecho, la disminución del CO2 me va a producir mareos. Si no, hagan la prueba. Respiren como cansados y al ratito están mareados. No es al ratito, a los segundos. Respiren y se van a marear. Es precisamente porque el CO2 sale, varía el pH de la sangre, etc. En esta segunda circunstancia es que estoy hiperventilando, cuando simulo. En la primera, no. Estoy normoventilando, porque como dijimos el año pasado, estoy satisfaciendo una demanda metabólica. ¿Cuál es la demanda metabólica? Que he tenido que correr. Y cuando decimos que una persona normoventila, como estamos nosotros ahora, o la señorita Ríos que fue a correr, comprar su pan hace un momento, estaba satisfaciendo la demanda metabólica. Entonces, cuando satisface uno la demanda metabólica, está normoventilando. Muy bien, ¿qué cosa sucede cuando hay un engrosamiento de las paredes? Primeramente hay una hiperventilación en ejercicio. ¿Qué significa hiperventilación en ejercicio? No quiero confundirlo, escúchenme bien. Vamos a suponer que yo me subo a una bicicleta de estas de ejercicio o una caminadora, eso, y por decirles, para ese ejercicio yo debo respirar o tener una ventilación, por decirle, de 20 litros por minuto. Pero a esa misma intensidad de trabajo, en lugar de 20, tengo 30. Respiro 30 veces. Y me tomo una muestra de gases en sangre y mi PO2 ha bajado. PCO2, perdón, ha bajado. Cuando el PCO2 baja es porque estás hiperventilando. Entonces, eso es lo que te quiere decir la primera, hiperventilación en ejercicio. Ahora, en la siguiente etapa, que ya es un poco más grave, no solamente tienes CO2 alto, sino también tienes oxígeno bajo, hipoxemia en ejercicio. Cuando llega más grave,
Ya no tienes que suponer, no pues tienes que estar, ya no te someten a ejercicio, no te mueres de repente. Hipoxemia en reposo. O sea, si ya te llega un paciente cianótico, porque tiene hipoxemia, que lo voy a subir a la faja ciega, ya no. Tiene hipoxemia en reposo. Ya cuando está en las últimas, hay hiperventilación en reposo. O sea, es como tuvimos la situación B de la señorita Ría. Está sentado, no está haciendo ejercicio y está respirando como cansado. Usted le toma gases arteriales y le encuentra CO2 alto, oxígeno bajo. Oh, perdón, me equivoqué. Perdón, usted le toma unos gases y en esas circunstancias le va a encontrar hipoxemia, oxígeno bajo y CO2 bajo porque está hiperventilado, en reposo. Ya sería la última etapa. ¿Cómo podemos medir nosotros esto? En esta etapa, fundamentalmente, cuando hay hipoxemia, darle a respirar oxígeno puro. Entonces, al reemplazar tú el nitrógeno de los alvéolos por oxígeno, la presión de oxígeno aumenta tanto que ya pasa muy bien, a pesar que la membrana está engrosada. Solucionas el problema de la hipoxemia. Pero eso no se puede medir. Para saber cuánto es el grado de obstrucción, existe un test que es la capacidad de difusión con monóxido de carbono. Monóxido, ese que es tóxico, ¿eh? Pero nosotros vamos a hacer una mezcla de monóxido de carbono con aire, pero en cantidades mínimas, toxicidad al paciente. Y vamos a medir eso. Con esa prueba vamos a medir el grado de engrosamiento de las membranas. Aquí tenemos un caso de fibrosis intersticial difusa, bilateral, silicosis, por ejemplo, este es un caso de silicosis. ¿Qué cosa es la silicosis? Es la enfermedad que le da a los picapedreros, a los que trabajan en minas y que no usan la mascarilla protectora. No sé si ustedes han visto, es una máscara especial, todo eso para trabajar en esto. Usted ve un picapedrero en la casa que usted lo contrata para que le ponga laja en su casa, está picando su piedra así nomás, lo pone, mire, y lo pone, pues no usa nada. Y después tal vez silicosis, ¿no? Asbesto, ¿no? Y este ya es una enfermedad congénita, ¿no? Histiocytosis X, ¿no? Muy bien. Esa es una de las lesiones que ocupa espacio. La fibrosis, o sea, la pared se engruesa, entonces ocupa espacio. ¿Qué otros casos ocupan espacio? Ajá, neumonía. ¿Qué cosa es neumonía? A grosso modo, usted en estudio de patología. El alvéolo, en vez de tener aire, se llena de pus. Entonces, el pus ya no hay intercambio gaseoso. Y este caso puede ser, pues, de repente, de todo un lóbulo pulmonar. Entonces tienes todo un lóbulo pulmonar, el derecho, uno de la izquierda, superior, medio, cualquiera, lleno de pus. Entonces todo eso no hay intercambio. Entonces el alvéolo está siendo ocupado, ¿no? Entonces hay una restricción. Un quiste. ¿Qué cosa es un quiste? O una neoplasia. Pues es como una que tengas ahí en los pulmones una pelota de béisbol, una pelota de este tamaño ahí adentro. Está ocupando todo una parte del campo pulmonar. Está restringiendo. Ahora este quiste, por ejemplo, como el quiste hidatídico, adentro tiene líquido hidatídico y el resto y los huevitos. Pero si de pus, tenemos un absceso pulmonar, también ocupando todo el espacio. Entonces, aquí pues son tipos de lesiones que ocupan. Por ejemplo, aquí tenemos una neumonía superior derecha, ¿no? Una neumonía superior derecha. ¿Qué otras enfermedades producen restricción? Cuando la pleura, que estamos viendo aquí, cuando la pleura, que es virtual, se hace real.
Entonces, cuando se hace real, ¿qué cosa es lo que pasa? El pulmón lo que hace primero es colapsarse. Y cuando el pulmón se colapsa, ya no hay intercambio, porque no entra sangre ni entra aire. Y si no entra aire ni sangre, no hay intercambio. O sea, cuando la pleura se hace real. Y aquí tenemos algunos ejemplos: neumotórax, aire, los famosos derrames pleurales que pueden ser de tipo exudado o trasudado, cuando hay sangre o mezcla de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, pus, en todo el aquí, pus. Aquí miren, este es aire, neumotórax, ¿no? Este es un tipo de enfisema buloso, se llama, porque aquí en la superficie del pulmón es como en los globos, no sé si usted cuando infla, después que infla un globo, hay una partecita media clarita, como una debilidad del heavy, que por ahí suele reventarse el globo. Pues así también los pulmones, algunos pacientes tienen así algunas zonas, un poco débil, entonces se revienta, entonces el aire entra al espacio pleural y se hace real, ¿no? Neumotórax. Pues un neumotórax espontáneo, ¿no? Enfisemas bulosos también semejan esto, ¿no? Hipoplasia del pulmón izquierdo. Entonces, aquí tenemos en líneas generales, para ir sintetizando, cuáles son las causas, así en líneas generales, que producen un proceso restrictivo pulmonar. Lesiones que ocupan espacio, ya les mencioné: quiste hidatídico, abscesos pulmonares, metástasis pulmonares. Cuando la pleura se hace real, ya les mencioné, aire, sangre, ya sea pus, o sea exudados, trasudados. Cuando hay problema en la expansión de la caja torácica. Aquí tenemos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. ¿Qué cosa es esto? Las articulaciones de las vértebras se anquilosan, entonces no puede haber el movimiento que normalmente tiene que haber el tórax para que amplíe y disminuye. O los jorobados, las escoliosis. Ahora ya casi no se ve, ¿no? Antes, cuando la tuberculosis no era tratada, no había los fármacos, entonces afectaba a veces la columna vertebral. Entonces ustedes saben que la columna vertebral es hueso por hueso por hueso, ¿sí? Y mantiene el tórax derecho. Pero la autora agarraba que en vez de que el cuerpo vertebral sean cilíndricos, los agarraba y los carcomía así en forma de triángulo. Entonces él se iba jorobando, ¿no? Como si han visto ustedes la película de jorobado de Nostradamus, no es un jorobado. Entonces obviamente está todo doblado el tipo y no puede respirar. Enfermedades neuromusculares, ¿no? La polio, que afecta la asta motora de los nervios respiratorios. Cuando es muy alta la polio, produce alteración de la respiración. Y Guillain-Barré es otra enfermedad. Y hablamos de las enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar difusa. Y otras variedades, varias otras enfermedades que también van a producir enfermedades restrictivas. Bueno, y con eso terminamos la parte de lo que es restrictivo. O sea, hemos cumplido con lo que dice el programa, ¿no? El otro que vendría sería vascular, pero ya no está programado, pero podría ser en algún momento, podríamos conversar en una clase ya libre. ¿Alguna pregunta, comentario? Señorita Ríos, señor Granados. ¿Está bien? ¿Está claro? Doctor. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Ríos? Cristel, doctor. Ah, Cristel. ¿Cómo estás, Cristel? Dime. ¿Qué quieres que te...? Doctor, disculpe, ¿el asma puede desarrollarse a una enfermedad como el EPOC? Y que aparte, ¿Cómo? ¿El asma puede desarrollarse a qué? el asma puede llegar a desarrollarse a una enfermedad como el EPOC. Sí puede ser un problema Claro. obstructivo. Sí. ¿Qué Claro. condición?
¿Qué condiciones ¿sí? tendría que darse para que se desarrolle un EPOC, doctor, el asma? Cuando es crónico, los casos crónicos de asma llegan a EPOC. Cuando no se logra, cuando no se logra revertir adecuadamente, por ejemplo, antes era mucho más frecuente, pero ahora con los broncodilatadores y con los corticoides ha disminuido mucho esa posibilidad. Pero antes era frecuente. Es obstructivo, Entonces podríamos considerar que un mal tratamiento de un asma puede conducir a un EPOC. claro. ¿Sí? Así es. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Nadie? Si Doctor, no, buenas. Una consulta, doctor. Buenas. ¿tu apellido es? Mesa. A ver, señor Mesa, Doctor, dígame. una consulta. Doctor, una consulta. ¿Se puede dar una intoxicación por exceso de corticoides? En este caso, por ejemplo, el salbutamol, ¿no? Un paciente asmático que usa, normalmente puede, bueno, puede inhalar de 3 inhalaciones, ¿no? ¿Y qué pasaría si puede inhalarse hasta 10 o 15 veces en un corto Pero tiempo? no tengo caso, no he visto caso de eso. Generalmente con 2 o 3 buenas inhaladas pasa y el paciente lo deja. Yo no conozco casos de intoxicación de eso, ¿no? Ahora, el corticoide, como son de acción local, tampoco producen, como era antes, la ingesta de pastillas, que produce Cushing, el síndrome de Cushing, que es un hipercorticismo, que es lo que ahora se ha disminuido mucho eso, ¿no? ¿Otra Ok, pregunta? doctor, gracias. Muy bien. Entonces les agradezco. Estoy tratando de pasar lista, no sé, no encuentro el link de la lista. Administración de canal, obtención de canal, corrección de abril. No sé, antes había uno para la